Capítulo 7. El doctor se pondrá en contacto con usted con la máxima discreción, le dije a Lady Theodora, para hacerle llegar sus conclusiones sobre el asunto. Afortunadamente era el doctor Ragostin el que tenía que concluir algo, porque mi mente estaba más embrollada que un cesto de ovillos enmarañados. De todo aquel nudo gordiano solo daba por segura una hebra, una de color gris, que me llevaba a pensar que Lady Cecily no se había escapado. Si su correspondencia secreta con el hijo del tendedero hubiese entrañado un romance pasional, la joven habría utilizado lacres de muchos otros colores además del gris. No, aquellas eran únicamente cartas a un amigo. No había huido por amor, sino por una razón diferente. Una razón que, según sospechaba yo, estaba relacionada con sus extraños diarios y su escritura en espejo. Y también, aunque todavía no lograba imaginarlo, relacionada con sus extraordinarios dibujos al carboncillo. Aquellos últimos eran tan poco femeninos y tan inquietantes tanto por su nítida ejecución como por los temas escogidos que los guardé de nuevo donde los había encontrado, detrás de los muebles, y obviamente obvié mencionárselos a Lady Theodora. No por el momento, tal vez jamás. Sin embargo, quería llevarme los diarios conmigo. Solo para mis ojos, le aseguré a la dama cuando fui a su vestidor a comunicarle lo que había descubierto y se presentó la oportunidad de hablar en privado con ella. La encontré ocupada con los pequeños, dos chiquillos y una niñita que correteaban por la estancia, como si fueran cachorros mientras ella inspeccionaba el cabello desaliñado, las orejas limpias, etc. de una muchacha de mayor edad. La cara de la chica recordaba en gran medida a la que había visto de Lady Cecily en los retratos que me habían enseñado Lady Theodora mientras tomábamos el té. De hecho, todos los niños, incluyendo a Lady Cecily, se parecían mucho a su madre, con sus labios carnosos, ojos inteligentes y brillantes. En cuanto entré, Lady Theodora envió a los jóvenes a alistar de nuevo con la institutriz y me hizo señales para que me acercara a su lado. Yo misma leeré los diarios, le expliqué después de formular mi petición, e informaré al doctor Ragostin con la máxima discreción de cualquier pista que encuentre. Los he mirado, me respondió Lady Theodora, y no he encontrado nada que parezca perjudicial, pero por supuesto, si piensa que pueden ser de ayuda, los tratará con sumo cuidado, ¿verdad? Le aseguré que así lo haría, recordando justo a tiempo pedirle también un retrato reciente de Lady Cecily para que el doctor Ragostin pudiera conocer el aspecto de la señorita desaparecida. Asimismo, anoté el nombre y la dirección del hijo del tendedero con el que Lady Cecily se había estado escribiendo, por si el doctor Ragostin deseaba interrogarlo. Al despedirnos, Lady Theodora me abrazó y me besó la mejilla con una intensidad inesperada. De camino al gabinete del doctor Ragostin, me sentí bastante mezquina, como si fuera un auténtico fraude. El doctor Ragostin esto, el doctor Ragostin aquello. Era una mentirosa y la responsabilidad de encontrar a aquella chica desaparecida recaía únicamente sobre mí, sobre una presuntuosa de 14 años que se había escapado. Sí, de acuerdo. La mitad de los miembros del servicio doméstico y de la mano de obra de las fábricas textiles de Londres tenían mi edad, o menos. Y sí, de acuerdo, cualquiera de nosotros que cometiera un crimen sería encarcelado y procesado y colgado justo al lado de Jack el Destripador. Eso sí, la policía lograba descubrir la identidad de este último. Pero hasta que no cumpliéramos 21 años no teníamos derecho a ninguno, ni siquiera a quedarnos con el dinero que ganábamos. Legalmente, con 14 años yo aún no existía. ¿Quién diablos me creía que era? Enola Evie Holmes Marshall, señora Ragostin, para mantener aquella monstruosa farsa que era mi vida. Tales eran mis pensamientos mientras me colaba por la entrada secreta hacia la habitación oculta y me transformaba de nuevo en Evie Marshall. Mi ánimo decaído me acompañó hasta el resto de la tarde, hasta casi la hora de la cena, momento en que regresé a mi alojamiento con un paquete que contenía la fotografía marcada de Lady Cecily y sus diarios, todo ello envuelto en papel marrón y atado con un cordel como si fuera un estado de compras. Después de que la señora Tupper me sirviera un guiso de arenques con chiribias, inútil para alguien que trataba de engordar, me retiré a mi habitación. En la planta superior me puse unos gruesos calcetines y una bata. Me acomodé en mi sillón al lado del hogar y con la ayuda de un espejo de mano empecé a leer el diario más reciente de Lady Cecily. Su contenido no era el que se podría esperar de la hija de un baronet. No encontré nada de paseos dominicales en Phaeton por Hyde Park, sobre vacaciones en la costa, sobre compras por Regent Street, sobre las últimas tendencias en sombreros, ni siquiera a mínima mención a un nuevo vestido.
Tampoco encontré referencia a los entretenimientos con sus amistades, más bien al contrario, las entradas eran mayormente reflexiones llenas de aflicción. Se habla mucho de la ley de los pobres merecedores, frente a aquellas que no lo son, a los que han sufrido la desgracia de quedarse ciegos, lisiados, etc. Se les considera aptos para la caridad. Sin embargo, todos aquellos que son capaces físicamente, dice papá, deben ser moralmente deficientes, perezosos y por lo tanto no merecen consideración alguna. Se debería continuar con batidos para echar a los mendigos de la ciudad, como se ha hecho siempre, o en su lugar, darles trabajo en las fábricas y cobijo en el asilo. Pero si el trabajo es un bien mayor, ¿por qué entonces en el asilo se castiga a los internos con unas ínfimas gachas para cenar después de una jornada laboral interminable y realmente dura? El darwinismo social y la supervivencia de los más adaptados mantendría que no existe esa categoría a la que se llaman pobres merecedores. Aquellos que no han demostrado capacidad para valerse por sí mismos deberían abandonarse a la naturaleza, que seguiría su curso eliminándolos, dando paso a una raza humana superior, una raza de la que supongo nosotros los nobles somos el ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos citar a Shakespeare o interpretar una pieza de Chopin al piano y no nos manchamos los guantes al tomar té. ¿Y qué sucede con los bebés? En su mayoría la gente que ha sido golpeada por la pobreza y que están sucumbiendo al proceso selectivo de Darwin ya se han reproducido. Según sus teorías, ¿también deberíamos dejar que los bebés murieran? Dice papá que el socio populacho del East End no cuenta con la inteligencia suficiente para constituirse en sindicatos y organizar manifestaciones por sí mismos. Alguna influencia exterior, probablemente extranjera y enemiga, debe ser la culpable de los disturbios y las sangrientas cargas de la policía con el objetivo de tener alzamientos futuros de mayor gravedad que están completamente justificadas. No niega que los trabajadores de las fábricas viven en nidos infestos, ni siquiera dignos de los cerdos, y que trabajan hasta que caen de cansancio, como si fueran esclavos de galeras bajo el látigo de su docealmado capataz. Pero no parece que piense que merecen algo mejor. No parece considerarlos gente como nosotros. Resulta tan difícil para mí sentarme de brazos cruzados y sonreír dulcemente y escucharlo. Después de leer aquellos textos y muchos más, todavía continuaba sintiéndome un fraude, y esta vez porque mi agotado cerebro, aunque tenía simpatías por las opiniones de Lady Cecily, era incapaz de desentrañar nada práctico de ellas. Necesitaba dormir. El sueño destejería la intrincada trama de dolor, por citar yo misma a Shakespeare, o en este caso el sueño destejería mi mente villada. Por lo tanto, sin reconocerme a mí misma que tenía miedo, me eximí de mis aventuras nocturnas en el hábito negro con capucha. En lugar de eso me fui a la cama. Al despertar me sentí como si hubiera pasado unos momentos, pero ya era de día. De algún modo, mientras yo dormía profundamente, algo bastante poco habitual en mí, la maraña de mi mente se había puesto en orden un poco y asomaba un hilo de razón. Había llegado a Londres, había visto a los pobres de Londres, me había sentido obligada a ayudarlos. Lady Cecily, como demostraba en sus dibujos al carboncillo, también los había visto. Todavía desconocía cómo había ocurrido aquel encuentro tan anómalo y si había tenido lugar antes o después de las entradas en sus diarios, pero de alguna manera, y yo debía descubrir aquella manera, la joven dama había visitado las calles más pobres de Londres. ¿También habría sentido la necesidad imperiosa de ayudarlos? Tal vez habría huido por voluntad propia de su casa. Bajo la personalidad de Ivy Marshall me dispuse a trabajar en mi despacho. Primero leí la edición matinal de los periódicos, pero no encontré ningún mensaje de mamá, así que los lancé al fuego e hice sonar la campanilla para que me trajeran el té. Mientras tanto, y como mi ánimo era más bien contemplativo, saqué la fotografía de Lady Cecily y un manojo de folios. Basándome en el retrato, tracé a lápiz un dibujo similar de la dama. Después, alejé la fotografía y dibujé su cabeza de perfil, recordando otras imágenes que había visto de ella y combinando esos recuerdos con mis observaciones sobre su madre y hermanos y hermanas, puesto que todos se parecían mucho. Una y otra vez esbocé a una Lady Cecily, sin galas aristocráticas, solo su cara, desde varios ángulos, hasta que empecé a sentirme como si la conociera en persona. Concentrada en mi trabajo, no advertí que Jodie había entrado en el despacho con el té. Al no ser consciente de su presencia, me sobresalté como cuando su voz ahogada sonó por encima de mi hombro. No sabía que dibujara tan bien. El chico no estaba en posición de hacer ningún comentario, pero afortunadamente, después del asombro, solo tardó un instante en recuperar el aliento para decírselo.
Yo la conozco, declaró, mientras depositaba la bandeja con el té y señalaba mis retratos de Lady Cecily con su regordete dedo índice enguantado de blanco. Era absurdo, no podía. Un momento. ¿Así? Intenté no mostrar el gran interés que sentía porque, como cualquier sirviente, se encerraría en un caparazón si lo interrogaba con demasiada brusquedad. ¿Cómo se llama? Dije manteniendo cuidadosamente un tono neutral. No la conozco tanto, la he visto en alguna parte, eso es todo. ¿Y me podrías decir dónde? No me acuerdo. Me di la vuelta para observarlo. Ahí estaba, en pie con la mirada perdida, como si intentara recordar un sueño. Tal vez iban en un carruaje. Negó lentamente con la cabeza, con aire desconcertado, y después recordó sus modales. No mi señorita Meshle. Estaba más bien de pie en una esquina. ¿En dónde? En Piccadilly, Trafalgar Square, en 7 Days. No lo sé. ¿Y qué hacía ahí? ¿Estaba de compras? No creo, vaciló. Con mi paciencia a punto de agotarse, refunfuñé. Tal vez vendiese cerillas. Una idea ridícula, puesto que solo los mendigos vendían cerillas. Pero con una mirada ligeramente sorprendida, Jody murmuró: cerillas, parada. Menudo cerebro de guisante tenía el chico, pues claro que tenía que estar parada para vender cerillas. Refrené mis deseos de poner los ojos en blanco e, intentando que no se percibiera la impaciencia en mi tono de voz, formulé otra pregunta. ¿Cómo iba vestida? Por supuesto no contestó a lo que le había preguntado. Llevaba algo en una cesta, dijo. Como la mitad de los habitantes de Londres, pensé, y la otra mitad llevaba algo en una carretilla. La gente común invertía los peniques que caían en sus manos en la comida diaria, ya que muchos de ellos no tenían la manera de enfriar, conservar o calentar los alimentos, con lo que estaban acabando comiendo cualquier cosa llena de hollín que compraban a los vendedores ambulantes. Los pobres vivían de los pobres. ¿Algo en una cesta? ¿Algo como qué? Pregunté bastante sorprendida y con cierto sarcasmo, porque con toda seguridad el chico con cerebro de mosquito tenía que estar equivocado. ¿Como morcillas bien rellenitas? No, señora Marshall, nada de eso. Creo que eran papeles. ¿Me está diciendo que has visto a esta chica vendiendo periódicos? Hubiese tenido que mantener mi boca cerrada o al menos controlar el tono. No, mi señorita Marshall. Yo ya no me sería de mucha utilidad. Estaba tan asustado que rozaba la estupidez. De hecho, lo intenté varias ocasiones más, pero percibí que no podía sacarle más información. Está bien, Jody. Es suficiente, gracias. Una vez hubo marchado, murmuré varias maldiciones entre dientes y desterré el episodio de mi cabeza. Aquel chico frustrante y torpe probablemente la había confundido con alguna otra chica bonita. He de admitir que admiré mis dibujos durante unos minutos antes de lanzarlos al fuego. Mientras servía el té, continué sopesando el asunto de la desaparecida Lady Cecily. Descarté la idea absurda de que se había fugado con su amante por las razones ya mencionadas y también porque, de haberlo hecho, no se hubiese llevado únicamente su camisón, sino que más bien, en preparación para tan romántica escapada, la habría estado esperando ataviada con su vestido más favorecedor. Pero, de todos modos, suponiendo que su escapada, en vez de tener un cariz romántico, estaba relacionada con los barrios más desfavorecidos de Londres, la esencia era la misma. No habría salido en camisón. Tal vez habría preparado secretamente un atuendo más humilde y había ocultado el camisón para que se pareciera. ¿Para que se pareciera que un secuestrador la había arrancado de su cama y que la había bajado a la fuerza por una escalera? Menuda tontería. Aquello, según mi experiencia con escaleras, era imposible. ¿Habían puesto la escalera en la ventana para despistar? Si se fue por propio pie, ¿cómo había hecho el recorrido? ¿Habría recibido ayuda? Tenía muchas preguntas y pocas respuestas. De inmediato hizo sonar la campanilla de nuevo. Jody, dije al chico uniformado cuando apareció, consígueme un carruaje. La señorita Marshall iba a salir de compras, pero no a ninguna tienda de las que normalmente frecuentaba. Ordené al cochero, que me pedía 6 peniques por 1,5 kilómetros, que me dejara en la estación de ferrocarril más cercana. Me saldría mucho más barato. Tenía que recorrer cierta distancia hasta llegar a una zona en el norte de Londres donde se encontraba el establecimiento comercial que quería visitar en particular, el Emporio Ebenezer Finch e Hijo. Me apeé del tren en la estación de St. Paneras, cuyo edificio presentaba una de las arquitecturas más banales que había visto jamás.
y caminé unas cuantas manzanas. Mientras lo hacía, Ivy Marshall, una secretaria corriente cuya falda, aunque cubría con decencia los tobillos, no se arrastraba por la suciedad, atrajo más mirada de deseo que de aprobación. En aquella ocasión, los caballeros ataviados con chistera ni se fijaban en mí, y nadie comentó que sería culpa mía si sufría algún daño. Pero los dependientes me devoraban con la mirada desde las puertas de las tiendas, e incluso un trabajador que me rodeaba por allí se atrevió a hablarme. «¿Cómo estás, corazón? ¿A qué viene tanta prisa? Anda, charlemos un ratito». Fingí no haberlo oído y sin dirigirle la mirada siquiera pasé grandes zancadas por su lado. Gracias a Dios no me siguió, como había escuchado que sucedía en algunas ocasiones. De hecho, en las calles de aquella ciudad, una inmunda chica de los barrios bajos disfrutaba de mayor tranquilidad que cualquier mujer decente. Necesité ignorar unas cuantas alimañas masculinas más antes de edificar finalmente mi destino. Al acercarme al emporio Ebenezer Finch e hijo, noté que se me agrandaban los ojos. Nunca antes había visto unos escaparates tan enormes, flanqueados en la entrada de la tienda, ni aquellas formas de latón pulido sobre los que se mostraba la última moda en vestidos de talla estrecha, ni debo añadir en los colores, derivados químicamente, más llamativos. Cuando entré, mi sensibilidad sufrió una conmoción todavía mayor. Hay que entender que para mí, ir de compras consistía en entrar en una pequeña y oscura papelería, o en una farmacia, o en la mercería, por ejemplo, y decirle al rancio dependiente de traje negro qué tipo de artículo deseaba para que él lo trajera del almacén, o apuntar al pedido. Ir de compras era lógico y aburrido, pero el brillante emporio Ebenezer Finch e hijo, iluminado por lámparas de gas, incluso apenas luz del día, era tan contrario al aburrimiento que incluso detenía la maquinaria lógica de la mente. Sus artículos eran ostentosos, atraían, distraían y mareaban. En los paneles de la pared y los mostradores de madera barnizada, incluso colgando del techo, se exponían una variedad asombrosa de mercancías, rollos de tela y adornos, sombreros, guantes y chales, herramientas y candados, juguetes de madera y soldados de hojalata, cubertería de todo tipo, cubos y regaderas, cofias y mandiles y percheros de hierro forjado, figuritas de porcelana, artículos de decoración para el hogar, flores y galones, bolsitas de encaje y raso. Era como estar en una espiral ocular. Al principio, saturada como me sentía por los colores, el brillo y la agitación del local, apenas pude dar sentido a lo que me rodeaba. Mirase donde mirase, algo brillante trataba de robarme mi impulso vital, como si fuera el reloj de un mesmerista que titilaba en la cadena. Pero me esforcé por dilucidar el espectáculo ante mis ojos y empecé a darme cuenta de que cada categoría de artículos se ordenaba y exponía en una zona concreta, en la que detrás de unos largos mostradores que parecían medir casi 2 kilómetros, esperaba su correspondiente dependiente. Muchos de ellos mujeres, como descubrí aliviada. Necesariamente la tienda tenía unas dimensiones considerables y apenas respondía al término tienda. De hecho, aquella fue mi primera experiencia con lo que más tarde se conoció como grandes almacenes. Me pregunté qué debían sentir aquellos que allí trabajaban al estar expuestos constantemente a aquel tipo de lugar. Los sombreros se volvían locos y los pintores acababan envenenados. Los trabajadores de las fábricas que trataban con algodón quedaban atrofiados en el mejor de los casos y en el peor enfermaban y fallecían. A mis ojos aquel emporio también tenía algo de insalubre. ¿Cómo no podían afectar aquella plétora de artículos bonitos al cuerpo y a la mente? Justo al entrar se ponía en una posición privilegiada el retrato fotográfico del propietario, Ebenezer Finch, y del hijo. Una vez que conseguí dominar mis pensamientos errantes, examiné su aspecto, centrando mi interés no tanto en el padre como en el hijo, Alexander Finch, el insolente, o al menos eso decía, hijo de un comerciante, presunto seductor de Lady Cecily Allister. Capítulo 8. En aquella fotografía enmarcada por florituras, su aspecto parecía bastante ordinario, de hecho tan anodino que tenía la impresión de haber visto su cara en alguna parte. Aquel efecto lo producía sin duda la falta de expresión que se solicitaba al posar ante una cámara. Me adentré en las profundidades caleidoscópicas de la tienda y miré a mi alrededor, aparentando querer comprar algo, pero en realidad buscaba al señor Alexander Finch. Quería evaluarlo para llegar a alguna conclusión sobre su carácter, para adivinar su grado de implicación si es que la había tenido en la desaparición de Lady Cecily. La suerte me acompañó y lo encontré casi de inmediato, cuando una voz intimidatoria y bastante elevada me llamó la atención. «Alexander, los escaparates, hasta un mono podría vestirlos mejor que tú».
Dirigí mi mirada hacia el origen de aquel enunciado gramáticalmente incorrecto y localicé un despacho. Se parecía más a un pulpo, por los tubos de goma que proseguían de todas las secciones de la tienda como los pagos y recibos. Evidentemente era el despacho del propietario, que se encontraba en un lugar elevado en la esquina más al fondo del establecimiento. A través de sus ventanas, que presumiblemente servían para vigilar el negocio, pude ver cómo Ebenezer Finch arengaba a su hijo. «Es la mezcla de colores que se esperaría de un anarquista confeso», bramaba el padre, mientras clavaba un dedo acusador sobre su hijo. «Cámbialos a algo con más gusto inmediatamente». «Sí, señor». De pie con las manos cruzadas delante de él, el joven Finch no mostraba emoción, ni siquiera un atisbo de roja rabia en su rostro. «¿Y no se te ocurre traspasar el umbral de la puerta ni un centímetro, me oyes?» «Sí, señor». «Ocúpate del asunto y avísame cuando esté listo». Una vez que tuvo permiso para retirarse, el señor Alexander Finch inclinó la cabeza y abandonó el despacho. Con unas pocas zancadas rápidas me las ingenié para toparme con él al inicio de las escaleras, con pasamanos de latón que llevaban a la planta principal de la tienda. Casi sin aliento le dije: «Disculpe, señor Finch». «¿Puedo ayudarle en algo, señorita?», dijo mientras se paraba en seco ante mí. Parecía bastante agradable y servicial, tal vez demasiado pretencioso y acicalado. Llevaba unas gafas oscuras, aunque estábamos en el interior de la tienda, y en lugar del atuendo habitual de un dependiente lucía un plastrón, una corbata ancha de color azul pavo real con un alfiler en forma de herradura, un chaleco de color plateado con botones blancos y unos gemelos muy elegantes. De hecho, era el equivalente masculino de las prendas actuales pero baratas con las que la señorita Mitchell se adornaba. Si realmente era un seductor, tal vez mostraría interés en mí. Menuda bobada. Cualquier comparación conmigo sería injusta para Lady Cecily, que al menos no tenía aquella figura de jirafa. «Señor, me siento obnubilada por completo ante un establecimiento tan grandioso, dotado de tal variedad de artículos. Me pregunto si podría indicarme dónde están los...». En aquel momento bajé la voz hasta convertirla en un susurro que solo él podía oír. «Lady Theodora Alistair me envía para hablar con usted». Mi pulso se aceleró mientras esperaba su reacción, pero él apenas reaccionó, solo mostró un leve parpadeo de asombro, del que se recobró rápidamente para seguirme el juego. «Si quiere seguirme, señorita, estaré encantado de ayudarla». Me condujo por la tienda, pasando ante un mostrador donde una atractiva dependiente esperaba en pie tras unas absurdas manos de madera con guantes, ante otro en el que una solterona enseñaba a un matrimonio unos juegos de chimenea en hierro forjado, hasta que llegó a unos que había una esbelta joven empleada. «Esfúmate», le dijo. Aunque su tono fue neutral y no alzó la voz, la chica salió huyendo sin sonreír, con los ojos como platos sin pronunciar palabra. ¿Asustada? Aunque tal vez estuviera acostumbrada a aquellos modales, al fin y al cabo, ella era una joven con unos ojos de corderito y degollado, y él el hijo del dueño. «Aquí tenemos la última moda en calzado para damas», dijo el señor Alexander Finch, mientras se introducía tras el mostrador, ahora vacío. Si nos hubiéramos limitado a hablar plantados en medio de la tienda, habríamos llamado la atención y habría dado lugar a habladurías. Pero con un mostrador de por medio podíamos mantener una conversación, y cualquier persona que nos viera pensaría que estábamos hablando estrictamente de negocios y que él me estaba despachando. No perdí el tiempo. Lady Theodora ha decidido tomar las riendas del asunto, expliqué, o más bien inventé, para ver qué puede aportar el sexo débil de manera no oficial a la búsqueda de la desaparecida Lady Cecily. «Ya veo. ¿Algo para la primavera, dice usted?». Tiró de algunos cajones hondos situados debajo y detrás del mostrador y sacó una bota de color beige con un delicado tacón, unas botas gris perla con abotonadura frontal en lugar de lateral y unas de color marrón con cordones. Las botas eran de excelente calidad y bastante bonitas, aunque solo fingí mirarlas y le dije: «Seguramente pensará que es una estupidez, pero Lady Theodora cree que debemos intentarlo. Como sabe, la policía no ha sido de gran ayuda». «Yo no diría eso. Se pasan el día vigilándome, y mi padre está tan molesto conmigo que ni siquiera me deja traspasar el umbral de la puerta». Lo dijo con la misma imperturbabilidad con la que había pronunciado todo lo anterior. De momento no había conseguido formarme una idea de él, ni buena ni mala, ninguna en absoluto. «¿Vive en casa con sus padres?», le interrogué a falta de una pregunta mejor. «No, me quedo con los otros empleados. Sin duda en un dormitorio común encima de la tienda». «Bueno, en ese caso descansará del mal humor de su padre. ¿Por qué está enfadado con usted?».
porque según él he olvidado mi condición y he tratado a todo el mundo de la misma manera. Hizo un gesto hacia una de las sillas de madera curvada situada en mi lado del mostrador. ¿Le importaría tomar asiento, mi señora? Oh, no, dije mientras me sentaba de golpe porque mis rodillas flaqueaban. Yo no, ese título... Bueno, la fineza de su acento denota que tampoco es lo que parece. Aunque no ostentaba ningún título de nacimiento y ciertamente no uno que me abriera las puertas de la corte, era la hija de un terrateniente y como tal formaba parte de la alta burguesía, es decir, que no trabajaba por dinero. Y mi acento, aunque no mi atuendo me delataba, sentada con la boca abierta, me regañé a mí misma. Tengo que ser más cuidadosa. Justo por aquella misma razón había decidido que la hermana nocturna no hablara, porque mi acento distintivo podía evidenciar quién era en realidad. Al mismo tiempo comencé a entender por qué Lady Cecilia había iniciado una correspondencia con aquel joven. Debajo de esa apariencia insulsa se escondía una gran inteligencia y otras cualidades más difíciles de definir. De hecho, durante un momento en que se apoyó en sus codos y me estudió a través de sus lentes oscuras, me hizo sentir bastante incómoda, ya que no podía ver sus ojos ni interpretar la expresión de su rostro. Justo cuando apartaba la mirada para escapar de su escrutinio, vi como el joven casi sonreía. Por un momento, en su sonrisa de superioridad hubo un destello de entendimiento, de conocimiento, de triunfo. Creo que nos conocemos. ¿Me permite preguntarle cómo se llama? Por supuesto que se lo permito, le correspondí controlando mi voz lo mejor que pude. Pasaron unos instantes antes de que entendiera que no iba a contestarle. Después pareció olvidarse del tema. Personalmente creo que los botines de cordones son mucho mejores que los de botones. Señaló con la bota de color marrón en la mano. Evitan el fastidio del abrochador y la piel se amolda más fielmente a la extremidad de que las lleva. Algo que no era ni deseable ni necesario, puesto que las extremidades inferiores no debían quedar expuestas bajo ningún concepto, excepto, como sabía bien aquel joven, ante alguna mirada furtiva de vez en cuando. Me sentí bastante incómoda al oír su insinuación. Mientras hablaba, tiró de los cordones para demostrar cómo funcionaban, como si fuera una doncella que tiraba de la cinta de un corsé, concediéndole a la bota una cintura de avispa en lugar donde iba el tobillo. Apenas miré. Ya veo. Mi atención seguía fija en su rostro redondo, inexpresivo y decorado con unas gafas. ¿Y si yo soy una dama, entonces se considera usted un caballero? Justamente a eso me refería. A este país le encanta valorar a las personas de acuerdo a los títulos que ostentan, dijo mientras continuaba apretando los cordones de una bota marrón. ¿Por qué un holgazán que se hace llamar aristócrata debería juzgarse más caballero que cualquier sobrio, ahorrador y diligente miembro de la clase trabajadora? Al pronunciar aquella sarta de tonterías, noté una pasión escondida bajo aquella apariencia de frialdad. Sin tener muy claro hacia dónde podía conducirme, le pregunté con cautela: ¿y entonces está a favor de la democracia? En el caso de que respondiera afirmativamente, sería algo impactante, incluso para alguien que habría sido educada por una sufragista. Pero él contestó: me repulsan ese tipo de etiquetas. De hecho, casi lo dijo con desprecio, dejando la bota marrón que ahora parecía haber sido estrangulada por sus propios cordones. Yo no encasillo a nadie y soy amigo de todos, dijo con un tono algo perverso. Y si alguien necesita ayuda, lo ayudo, sea una fregona o... La manera en que se interrumpió me dio una pista. ¿Necesitaba ayuda, Lady Cecily? Su tono duro se rebajó, aunque no llegó a suavizarse del todo. Una rueda pinchada de su bicicleta, eso fue todo. Yo había salido a hacer un par de recados, con la mía la reparé en el neumático y empezamos a hablar. Alexander, rugió una voz masculina muy cerca. El joven en cuestión levantó la delicada bota de color beige. Para hacer un pedido, señora, solo tiene que enviarnos el calco de una huella de su pie derecho. El señor Ebenezer Finch apareció despotricando. Alexander, te he dicho que... Oh, se interrumpió con muy poca gracia. Ya veo, estás atendiendo a una clienta. Qué raro, pensé. El padre parecía poseído por la cólera, mientras que el hijo era la viva imagen de la estoicidad. Más que de la estoicidad, casi de la piedra. Después de que su padre se hubo marchado sin siquiera darse por enterado de la interrupción, el joven me dijo: Lady Cecily es una chica bastante seria. Había estado leyendo Das Kapital y discutimos la explotación de las masas. ¿Das Kapital? Había oído rumores sobre él. Se consideraba un libro sorprendente, bueno más que sorprendente. Había recibido la calificación de nada recomendable, simplemente deplorable.
Sin embargo, como me ocurría con muchos otros tópicos solo mencionados en voz baja, con vida disoluta por ejemplo, en realidad no tenía ni la menor idea de qué trataba. Sin embargo, el señor Alexander Finch no parecía necesitar mi comprensión o conocimientos para seguir hablando. Lady Cecily consideró nuestro encuentro lo más oportuno. Quería que le mostrara el proletariado. ¿Proletariado? ¿Un edificio gubernamental tal vez? No solo a los sirvientes, oficinistas y artesanos, sino a las verdaderas masas que trabajan del sol a sol esclavizadas en las fábricas, continuó el señor Alexander. Naturalmente la complací, mantuvimos correspondencia y durante un periodo de tiempo... Oh, interrumpí. Disculpe, ¿algo mal? En absoluto. Había proferido aquella exclamación porque acababa de entender cómo Lady Cecily había creado aquellos dibujos al carboncillo. La llevó a los muelles y al asilo para pobres y al St. Hills, al mercado de pescado de Billingsgate. ¿Cómo sabe usted eso? Pude advertir una arruga formándose en su frente, que hasta ahora había permanecido tan lisa como fresco queso. Sí, exactamente. Ella salía a pasear en bicicleta con sus amigas. Acordábamos un encuentro y yo la acompañaba a ver cómo vive la mayoría de la gente en esta ciudad mundialmente famosa. Marx. En aquel momento lo recordé. Un hombre atroz llamado Karl Marx había escrito Das Kapital. ¿Era Lady Cecily marxista? Murmuré con un tono de voz muy bajo, puesto que aquello no se podía gritar a los cuatro vientos. Ya se lo he dicho, no utilizo ese tipo de etiquetas. El joven mostró desprecio hacia mi capacidad intelectual de forma bastante clara. Mis disculpas, dije resignada. Durante toda mi infancia había sido la vergüenza de la familia Holmes, así que estaba acostumbrada a que me miraran desde arriba. En este caso literalmente, puesto que estaba sentada en la silla de madera curvada y Alexander Finch estaba en pie detrás del mostrador. Lamento mucho molestarla con tantas preguntas. Solo permítame una más. ¿Por qué Lady Cecily deseaba ver el proletariado? Porque evidentemente su educación no le permitía obtener esos conocimientos en otra parte. No dejaba de hacer preguntas, ¿por qué había tantas casas de empeño? ¿Por qué la lechera tiraba de un asno? ¿Qué era la grasa y cuántos tipos había? ¿Por qué los niños se dedicaban a hacer cajas para sombreros y las mujeres pobres cosían zurrones de arpillera? Pero seguramente quería saber todo eso por alguna razón. ¿Qué planes tenía? Su tono, aunque todavía era sosegado, empezó a ser menos agradable, por lo que parece utilizarme como chivo expiatorio. No era en absoluto la respuesta que esperaba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere que planease? Dijo, imitando mi desánimo. Ella se ha escapado y las culpas recaen sobre mí. Tal vez no pensó que lo culparían, sugerí con impotencia. ¿Y la escalera? Me quedé sentada en silencio, sabía la respuesta con certeza. Para que la familia de Lady Cecily, que la tenía por una chiquilla que pintaba empalagosos cuadros con pasteles, pensara que se había escapado con un pretendiente que la había seducido, era muy tonta. Cuando en realidad una joven que leía Marx podía ser capaz de cualquier cosa. ¿Pero no se lo confió? Le preguntó al señor Alexander Filch. ¿Tiene buena idea de dónde podía ir? No sé nada de nada, repitió el joven, mientras ordenaba las botas de manera que formaban una línea recta que desfilaba por el mostrador. Pero lo que creo es que salió por la puerta principal y que colocó la escalera ella misma. Capítulo 9. De regreso a la estación de St. Pancras, me detuve en una librería. Das Kapital de Karl Marx, le dije al corpulento caballero que había detrás del mostrador. Ni se movió. De hecho, pareció haberse convertido en piedra, como algunos desafortunados de los cuentos de hadas, excepto por su boca que se abrió y cerró varias veces. Le aseguro, dije, que en cuanto lo haya ojeado brevemente, mi intención es forrarlo con un paño verde y utilizarlo como tope de puerta. Antes de contestar, el dependiente recompuso su boca hasta conseguir una fina línea de desaprobación. ¿Quiere la traducción en inglés, señorita, o el original en alemán? En inglés, por supuesto. ¿Acaso tenía aspecto de erudita? ¿Hablaba como si lo fuera? Oh cielos, debería tener más cuidado y controlar mejor mi acento de familia acomodada con el que Alexander Filch ya había bromeado. No sabía qué pensar de Alexander Filch. Su expresión no me había permitido formarme una idea clara, pero su comportamiento era ciertamente extraño. Nunca era incorrecto, pero sí sutilmente peculiar. A pesar de ello, le tenía simpatía. Estaba sometido al mal humor de su padre, admiraba su estoicismo y apreciaba su voluntad de ser franco conmigo. Su teoría de que Lady Cecily se había ido por la puerta principal y había colocado ella misma una escalera frente a su ventana para despistar me llamaba la atención, pues era el tipo de cosas que yo hubiese hecho.
y hubiera llevado a cabo. Sin embargo, mientras abandonaba la librería cargada con un voluminoso paquete, sentí que no había conseguido recabar mucha información y al fin y al cabo, después de aquella misma tarde, en la soledad de mi habitación, leyera de pasada algunos fragmentos de Das Kapital, sentí que, a excepción de haber aprendido que era el proletariado, básicamente la gente corriente, sabía incluso menos que antes. Se había convertido Lady Cecil al marxismo. Después de leer aquel libro, yo misma había estudiado con interés las obras de Hobbes, Darwin e incluso El martirio del hombre de Winwood Reade. Pero Marx, debo admitir que me dio sueño. Un sueño bastante profundo. Me desperté la mañana siguiente preguntándome qué tipo de intelecto poseía Lady Cecily para ser capaz de apreciar aquella extraña basofia, y que había estado leyendo Alexander Finch, considerando alguna de sus sorprendentes frases, y si Lady Cecily finalmente había traspasado el umbral de la puerta por sí misma, cómo iba vestida, a dónde había ido y por qué razón. Pero todas esas preguntas se fumaron sin respuesta de mi mente cuando, sentada en mi despacho sorbiendo mi taza de té matinal, distinguí en la columna de anuncios personales del Palmar Gazette lo siguiente: 245-355, espacio, 4415523, 4155115, espacio, 13413433242241, espacio, 1545131132243411511511, espacio, 3352451541. Abajo, 1-2-4-4-2-4-1-1-3-4-2-4-1-3-4-1-1-3-4-1-3-4-1, espacio, 2-3-4-1-5-5-3-3-1-1-1-4-4-4-1-5. Me hice rápidamente con un papel y un lápiz, garabateé el alfabeto dividiéndolo en líneas de 5 letras y me puse a la tarea. 2-4-5-3-6-1, segunda línea, cuarta letra I, quinta letra, segunda letra B, sexta línea, primera letra I, Ivy. Iba dirigido a mí. Entusiasmada seguí descifrándolo. Cuando acabé el mensaje decía: Ivy, reúnete conmigo, Escarlatina, Museo Británico 5, hoy madre. Oh. Así de forma tan vertiginosa, tan de repente, iba a volver a ver a mi madre. Sentí como si se me hubiera detenido el corazón. E igual de rápido empezó a latir de nuevo, con la fuerza y el ritmo de un tambor militar. Mientras una mezcla espesa de emociones encontradas me invadía. Amaba a mamá, la odiaba, me había abandonado, me había rescatado, no me amaba, pero me había proporcionado la libertad, gracias a aquella suma de dinero que me había entregado y también a la educación que me había dado, su independencia obstinada, su defensa inflexible de los derechos de las mujeres. Un momento. Ivy, reúnete conmigo, Escarlatina, Museo Británico 5, hoy madre. En el Museo Británico, esa institución despreciable. Mamá aborrecía el Museo Británico por sus continuos insultos a las mujeres académicas. Parecía improbable que mamá escogiera la Escarlatina Museo Británico como el lugar de nuestra cita. Y en aquel preciso momento, justo cuando la duda se instalaba en mi mente, descubrí que a pesar de mis emociones contradictorias quería ver a mamá. Lo anhelaba con desesperación. Traté de dar crédito al mensaje diciéndome que mamá había elegido el Museo Británico simplemente por su conveniencia, porque estaba situado en una zona respetable de la ciudad. Pero al mismo tiempo casi podía oír su voz dentro de mi cabeza que me exhortaba: Enola, piensa. Así que pensé. Pero mis pensamientos no consiguieron calmarme, aunque el mensaje no empleaba en absoluto nuestro código de flores. Mamá nunca habría dicho reúnete conmigo, sino que habría hecho alguna referencia a la pimpinela escarlata o al muérdago, ambos símbolos recurrentes para una cita. Tampoco había afirmado madre, sino que había dicho tu crisantemo, que significaba mamá. Conclusión ineludible, ella no había publicado el mensaje en el periódico. Pero yo todavía quería creer que había sido mamá. ¿Quién si no? Oh no, ya sabía quién. Y al pensar en él, en mi astuto hermano, solté una improperio. Oh, por todos mis nobles ancestros. Mi grado de perturbación era tal que me resultaba difícil mantener la claridad mental.
Reuní lo suficiente de aquella valiosa virtud e inspeccioné el resto de los anuncios personales en todos los periódicos, en el caso de que hubiera uno que procediera realmente de mamá. Pero por supuesto no había ninguno, de hecho era demasiado pronto. Las anteriores comunicaciones habían tardado una semana o dos en llegar. Aunque no tenía ni idea del lugar en que pasaban el invierno los gitanos, me imaginaba a mamá perdida por la campiña, con lo que sus expediciones tomarían su tiempo para llegar vía correo, y después ella debía descifrar el mensaje, consultar los horarios de tren y enviar una respuesta. Y como con toda probabilidad llegaría a Londres en tren, ¿no había sido más lógico que me pidiera encontrarnos en una estación de ferrocarril o en sus aledaños? Seguro que sí. El Museo Británico, patrañas. Quienquiera que hubiese publicado aquel anuncio tenía sus propios motivos, que no coincidían con los de mamá. Quienquiera, sabía perfectamente que había sido Sherlock. Me costó algunas horas y un dolor de cabeza plantearme cómo se había producido aquel inquietante giro de los acontecimientos y decidí cómo actuar. Por suerte, la excelente secretaria del Dr. Rawson había guardado la dirección del Dr. John Watson. A primera hora de la tarde me dirigí en un carruaje hasta el despacho de aquel valioso médico, situado en un despacho modesto que hacía de gabinete y de residencia en una calle secundaria del noroeste de Londres. Un sirviente cuyos modales bien podrían haber sido emulados por Jody me condujo hasta una sala de espera pequeña y algo ilustrada y me informó que el doctor había salido, pero que regresaría en breve, a la 1 para atender a sus pacientes. El reloj de péndulo en la esquina indicaba que faltaba un cuarto de hora. Esperaría sin problemas. Justo cuando el reloj dio la 1, una anciana robusta con un bocio y un portero uniformado que cojeaba se unieron a mí en la sala de espera. Sin embargo, el doctor me recibió en primer lugar. Al igual que la sala de espera, su consulta era pequeña y sus tapizados y cortinas estaban un poco desgastados. Señorita, en pie, detrás de su escritorio para saludarme, el doctor de ojos amables me reconoció pero no consiguió ubicarme. Señorita Mitchell, del gabinete del doctor Raskolnikov. Señorita Mitchell, exclamó con una sonrisa que iluminó su otro modo su rostro común, confiriéndole cierto encanto. Por favor, tome asiento. Me indicó la silla del paciente y él se acomodó de nuevo detrás de su escritorio. ¿De qué debo de agradecer este placer inesperado? Su actitud era tan abierta y amistosa que creo que me sonrojé. Si hubiera sido mi padre, lo habría adorado. Aunque había pensado a menudo lo agradable que sería tener un amigo o una familia, no una excéntrica y desperdigada, sino una real que pasaba las tardes leyendo en el salón. Hasta aquel momento no me había dado cuenta de cómo me hubiese gustado tener un padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 4 años y hasta aquel preciso momento no lo había echado especialmente de falta. Pero en aquel instante lo hice. Yo espero no le robaré mucho tiempo, le dije al Dr. Watson, vacilante y sorprendida por mis sentimientos. El Dr. Rawson ha revisado su caso y me ha enviado para que le pregunte algo. Faltaría más. Me alegra saber que ha mostrado interés. Justo ayer me decía que debía pasar por su gabinete a preguntar, pero aquí está usted. Por favor, continúe. El Dr. Rawson le gustaría saber, ¿ha estado el señor Sherlock Holmes siguiendo varios mensajes en clave que han aparecido en las columnas de anuncios personales de Palmer Gazette? Holmes siempre lee las columnas de la agonía de los periódicos principales, contestó Watson. Sí, pero ¿le ha comentado algo sobre un acertijo en particular? ¿Ha advertido algo sobre su escritorio, por ejemplo, cuando le ha visitado? Oh sí, pero no tenía nada que ver con el periódico. Acertijo sí, pero era un cuadernillo entero, hecho a mano delicado con acuarela de flores pintadas. La verdad es que no es del tipo de cosas en las que suele trabajar Holmes. Era más como una ficción femenina. Holmes casi me mordió cuando intenté examinarlo de cerca. Era lo que me temía. Sintiéndome desfallecer, cerré los ojos. Señorita Mitchell, ya sé que no ha venido a mi consulta como paciente, pero ¿está usted enferma? Es solo un horrible dolor de cabeza, Dr. Watson. Y ciertamente me dolía bastante. Aquello que había catalogado como afición femenina tenía que ser mi cuadernillo de mensajes en clave, que mamá había creado y me había regalado en aquel fatídico 14º cumpleaños, para que sus mensajes secretos pudieran revelarme dónde había guardado la fortuna que se había ido acumulando. Era de hecho el recuerdo más precioso que tenía de mi madre, pero un asesino me lo había sustraído mi primer día en Londres, mientras yacía inconsciente, y pensaba que lo había perdido para siempre. En aquel momento, sin embargo, entendí lo que posiblemente había ocurrido. Cuando el inspector Lestrade de Scotland Yard
arresto cuchillo, había inspeccionado la cabina del barco y había encontrado aquel pequeño cuadernillo de flores. Estaba tan fuera de lugar que se lo había mostrado a su amigo Sherlock Holmes, o tal vez el gran detective había presenciado el registro y había descubierto él mismo el objeto, y había reconocido la caligrafía de su madre. Así que era de aquel modo como mis hermanos sabían de mi tranquilidad financiera. Después de resolver los mensajes en clave, Sherlock probablemente había llevado a cabo algunos interrogatorios e investigaciones en Fender Hall, el hogar en que ambos habíamos pasado nuestra infancia. Al mismo tiempo, seguramente había deducido la conexión con los mensajes en clave, que él mismo le había visto en los anuncios personales de Palma Cassette, acertijos que mencionaban las palabras crisantemo y hiedra. Casi con toda certeza también los había descifrado, por lo que parecía había estado espiando las conversaciones entre mamá y yo, y además había publicado su propio anuncio para tenderme una trampa. Señorita Mitchell, el doctor parecía preocupado, tiene muy mal aspecto. Después de tomarme el pulso y preguntarme qué había almorzado, el buen doctor me dio un bromuro y me obligó a tomarme la camilla de su sala de exploración mientras hacía pasar a sus otros pacientes. Tal vez pasó una hora antes de que asomara su cabeza y preguntara: ¿se siente mejor? Aparté la manta tejida que me cubría enteramente por encima de mi atuendo y me incorporé para hablar con él. Mucho mejor, gracias, doctor Watson. Era la verdad, la hora de descanso me había permitido traer a la mente el rostro de mi madre y su habitual cantinela: Enola, te apañarás muy bien sola, lo que había conseguido calmarme y tomar una decisión y trazar un plan, para el que necesitaba estar en mi puesto antes de las 5 de la tarde y ya eran las 3 pasadas. El doctor Watson se negó a aceptar un horario por su consulta. Se lo agradecí profusamente y me marché, caminando hacia la fila de carruajes que esperaba en la esquina. A Baker Street, indiqué al cochero. Una vez en el interior del carruaje de 4 ruedas, corrí las persianas. Después, mientras me mecía en el tráfico de Londres, me desprendí lo máximo que pude del disfraz de Ivy Mitchell, fuera mi sombrero barato de paja que tuve que sacrificar embutiéndolo debajo del asiento, fuera los rizos de mi flequillo rubio postizo que me cubría la frente, que guardé en un bolsillo, y fuera mi chignon, que acabó almacenado del mismo modo, fuera aquellos pendientes de cristal verde, aquella gargantilla que me ahogaba y el resto de las baratijas de mi escote en donde siempre almacenaba diversos utensilios. Extraje una bufanda que me puse por encima de mi ahora poco adornada cabeza y me abroché el manto para ocultar la mayor parte de mi vestido. Por el contrario, dejé en su sitio los artilugios que hacían que mi nariz y mi mejillas tuvieran un aspecto más redondeado. Descorrí las persianas y por primera vez contemplé con interés el edificio en el que vivía mi hermano, justo cuando pasamos por Baker Street 221. Simplemente era otra puerta numerada en una calle de tiendas y viviendas, un lugar bastante ordinario para albergar a una persona tan extraordinaria como Sherlock Holmes. Empecé a doblar la esquina y golpeé el techo para indicar al cochero que se detuviera. Ya a pie caminé hasta el número 221 por el lado opuesto de la calle, esperando no tener que esperar durante mucho tiempo con aquellas temperaturas. También preguntaba cómo podía permanecer allí sin que nadie me advirtiera. Hacía mucho frío y había menos gente de lo habitual, pero los chicos de los periódicos todavía vociferaban para ganarse la vida. Horrible crimen en Whitechapel, lea todos los detalles. Y los vendedores de pescado empujaban sus carretones, arenques frescos, ostras vivas, caracoles de mar. Y una pobre mujer cubierta con un largo impermeable trataba de vender las baratijas que cargaba en un cesto: naranjas, cordones para botas, artículos de bisutería. Me detuve para examinar qué llevaba, además de las anteriormente mencionadas naranjas, que más bien podía llamarse marrones, y de los cordones. Tenía varios limpiaplumas fabricados con los habituales trozos de tela, pero no en su tradicional forma cuadrada. Aquellos tenían la apariencia de flores y mariposas. «Qué ingenioso», observé, toqueteando uno con el dedo. «¿Los hace usted?» «Sí, señora, pero mis ojos están casi ciegos por el trabajo que da coserlos». Pobre mujer. Los debía confeccionar a la luz de una vela, de un fuego, o tal vez incluso por la noche, bajo una farola para tener mejor iluminación. Cogí un limpiaplumas azul de algodón que tenía la forma de un pequeño pájaro y le pregunté: «¿Cuántos ha vendido hoy?» «No tantos como hubiese gustado, señora». Sus labios agrietados temblaban. De hecho, las dos estábamos tiritando de frío. En las calles ricas, donde a la gente no le importa gastarse 1 o 2 peniques, la policía me echa. Eso hace. «¿Entonces vive por aquí?» «No, señora, en Southwark». «Señora, pero allí nadie los quiere».
Supongo que no. La zona de Southwark, en la otra orilla del Támesis, se había rendido a los teatros de mala reputación, al juego, a las peleas de perros con osos y cosas por el estilo. Y en cuanto la mujer regresara a Southwark, nadie que viviera en Baker Street se cruzaría con ella de nuevo. Le ofrezco una guinea por todo el lote, con el cesto y todo, y le cambio mi manto por su impermeable. La mujer me miró boquiabierta, pero tuvo la sensatez de no hacer preguntas. Ella se alejó regocijándose, ataviada con mi manto con una buena cantidad de dinero en el interior de su puño, mientras que yo me fui envuelta en su impermeable, cargando el cesto y vociferando con el adecuado acento cockney. Naranjas, cordones para botas, artículos de bisutería. Un buen disfraz y además necesario, porque caminé arriba y abajo por delante de aquel edificio de Baker Street durante 3/4 de hora, e incluso vendí los 2 limpiaplumas antes de ver cómo Sherlock Holmes abandonaba su residencia. No iba vestido de caballero, por supuesto, con el objetivo de capturarme, o eso creía él. Se había disfrazado lo suficientemente como para que no lo reconociera hasta que fuera demasiado tarde. Así llevaba un atuendo de trabajador corriente, con un cinturón de cuero negro sobre su abrigo, una camisa de franela y una gorra de tela debajo de la cual caían mechones de pelo sobre su frente. A grandes zancadas tomó el camino hacia el Museo Británico, pasando junto a mí sin siquiera mirarme. Aparte del flequillo desarreglado, no había alterado su rostro, y con una punzada en el corazón vi que sus rasgos de halcón parecían ciertamente pálidos y atormentados, tal como había dicho su amigo Watson. En silencio, con un extraño malestar interior, observé cómo se alejaba. Inspiré profundamente y exhalé. Después empecé a caminar. Me detuve en una tienda de comestibles, dejé la cesta y la puse con el pie debajo de una caja sobre la que se exhibían manzanas en venta. Después compré una rodaja de cebolla. Caminé hacia el número 221 ocultando la cebolla en mi pañuelo y acercándola a los ojos, que pronto empezaron a lagrimear. Muy bien. Aquí y ahora, y en la estación más cruel del año, las calles ya estaban en penumbra. Sin duda, aquello era parte del plan de mi hermano. La oscuridad ya sería completa cuando Sherlock llegara a las escaleras del museo donde... Oh, mamá, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si después de todo eres tú la que me está esperando allí? La cebolla que envolvía el pañuelo ya no fue necesaria. Ante aquella idea, empecé a llorar.